Buenas tardes, agradezco la invitación que me hizo la doctora Paulina a este evento y vamos a empezar con un punto de vista bioético de los manejos que se hacen a la embarazada en estado crítico y cuáles pueden ser los límites de la intervención. Primero que nada les comento que los avances científicos y tecnológicos que se han dado en la medicina moderna posibilitan que cada vez haya mayores puntos, mayores opciones para tomar decisiones científicamente fundadas con los pacientes, y también hay más posibilidad de adquirir mejor tecnología porque ha proporcionado grandes logros, pero desafortunadamente también la tecnología ha ido alejando a los médicos de los enfermos. Simplemente el estar en comunicación a través de los aparatos pues rompe uno de los preceptos fundamentales del quehacer médico, que es ese contacto humano, esa comunicación. El entorno donde se desenvuelve todo este problema es dentro de las unidades de cuidados intensivos, que corresponde al vértice de este triángulo, en donde ahí vamos a centrar todos los problemas que van sucediendo. Y lo primero que quiero comentarles es que hay una pérdida de la autonomía, porque la paciente no tiene capacidad para tomar decisiones en un 70-80% de los casos de pacientes en estado crítico. Y por otra parte, los médicos, muchos, tienen una información insuficiente y confusa sobre estos aspectos que están relacionados con el entorno filosófico y psicológico, y los familiares, por otro lado, están fuera de contexto, están apartados, y todo esto nos da una problemática más grave de lo que el problema biológicamente puede representar. Entonces es necesario que consideremos esas cuestiones, porque poco se les toma en cuenta a veces a los familiares. El médico se siente dueño de las decisiones totalmente. El ámbito de la medicina crítica entonces es la vigilancia intensiva y las medidas de tratamiento intensivo, y ambas justifican que se desarrolle un conjunto de procedimientos que buscan curar a la paciente amenazada por una enfermedad grave, pero no se debe incluir en esta categoría a la enferma que no tiene posibilidades de recuperación. Sucede muchas veces que en ese afán por querer sacar todo adelante se pasa el límite que debe haber para actuar en una persona, en esa necesidad que tiene el médico de que no se le muera ninguna paciente, al menos a él o al menos en su turno. Más de la mitad de los médicos, dice Ortiz Quesada en uno de sus libros, más de la mitad de los médicos y enfermeras piensan que los pacientes son sometidos a tratamientos exagerados y sin un propósito que los beneficie. Y esta aseveración la hace a partir de una encuesta que llevó a cabo, no fue un invento o una ocurrencia, ¿sí? Porque se usan ventiladores, se usan procedimientos múltiples como puede ser la diálisis, y más aún la resucitación cardiopulmonar es un método y una serie de procedimientos en los cuales hay exageración, y a muchos de ustedes les debe constar, y lo hemos visto, cómo es después la recuperación o la agonía prolongada por estar resucitando pacientes que no son recuperables. La prioridad para ingresar a la unidad de cuidados intensivos
debería estimarse con la probabilidad de que ese cuidado en esos servicios de veras va a beneficiar más a la paciente. Por lo tanto, las pacientes con muy mal pronóstico no deberían ser ingresadas. Y es aquí donde la decisión implica varias consideraciones éticas que el médico no puede muchas veces tomar solo. Tiene que recurrir al equipo de trabajo, tiene que recurrir al jefe de servicio, tiene que recurrir a los familiares o tiene que recurrir al comité de bioética. Nosotros tenemos muchas veces la culpa de tantas cosas que pasan porque pensamos que solos resolvemos casi todo y no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Es más fácil armar cualquier cosa que armar un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la conformación de redes humanas es una necesidad impostergable si queremos sobrevivir en este contexto de la medicina moderna, en donde todo se convierte en una potencial demanda o todo se convierte en una potencial acusación para ver de qué manera sale dañado el médico que aparentemente cometió algún error o se le pasó la mano o simplemente omitió hacer cosas. Tan malo es no hacer como tan malo es hacer, pero es todavía más malo omitir. Es decir, es preferible equivocarse a no hacer nada. Esto es algo que después, si hay tiempo, lo podemos analizar mejor. Los cuidados intensivos pueden consistir en reanimar, en tratamiento intensivo, pero también en limitar el esfuerzo terapéutico. Ahí es un acto de conciencia y de racionalidad que tiene que poner en juego el médico, así como usa el conocimiento científico, usa su saber técnico, también tiene que poner en juego la prudencia, que es una virtud que no todo mundo maneja y que cuando hablamos de estas cosas no a todo mundo le interesa. Hay que evitar el encarnizamiento, mal llamado encarnizamiento, ¿verdad? Pero así se le ha conocido, que es el estar haciendo cosas de más por encima de lo que realmente requiere una persona, en el entendido de que la gente va a morir en cualquier momento y a veces nosotros impedimos que esto suceda y lo único que hacemos es alargar el sufrimiento o la agonía o el dolor o todo lo que está alrededor de ello. Entonces debemos considerar el proveer cuidados paliativos y desde ahora lo señalo: al enfermo recuperable, cuidados paliativos; al enfermo no recuperable, al enfermo recuperable cuidados intensivos y al no recuperable cuidados paliativos. Esto a veces se olvida también. Por eso existen pautas clínicas propuestas que se basan en la evidencia científica. Todo esto es el saber técnico, pero el saber filosófico, la prudencia o las virtudes que pueda generar cualquier médico, pues esas se van aprendiendo sobre la marcha, pero es cuestión de querer. Y no mucha gente quiere. Por eso a mí en las pláticas que me invitan a dar sobre estos temas prefiero no ponerle la palabra bioética y mucho menos ponerle apellidos a la bioética porque no los tiene. La bioética es una sola y es una interdisciplina que conjuga el saber técnico, biológico, con el marco jurídico donde se desenvuelve ese evento concreto y un marco de valores, un marco axiológico, una serie de preceptos de tipo ético-filosófico que no siempre se tiene. La herramienta más utilizada por el médico es el saber técnico científico y se olvida de que hay normatividad, ley o reglamento y se olvida también de tomar en consideración estos aspectos porque tienen necesariamente que relacionarse con el entorno del paciente, que son sus familiares y todas sus creencias, su entorno
de origen, etc. Los tratamientos deben ser conocidos y de aplicación generalizada. Deben ser probadamente eficaces. Deben aplicarse en la situación clínica correcta. Se debe establecer también el carácter terminal cuando así lo tiene la paciente. Si es terminal, pues es terminal y listo. Nosotros no podemos detener el avance de una enfermedad grave o de una condición muy grave, y mucho menos la llegada de la muerte. La muerte sucede y a veces es pues impostergable. Y desde luego no son válidos los tratamientos experimentales. Desafortunadamente mucho de esto queda solamente en la conciencia de los que lo hacen, porque no se comunican a través del expediente clínico ni se comentan entre los médicos. Pero esto constituye pues una aberración desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, todavía se llega a observar. Hay incertidumbre en todo este tipo de pacientes porque en las decisiones en las que está en juego la vida o la dignidad, que son los bienes supremos, o la salud de la persona, la salud es un valor físico, pero a final de cuentas se pega a los dos bienes supremos que están ahí señalados, ¿sí? Porque hay indicación o inutilidad de un tratamiento. Tienen que definirse entonces los límites del tratamiento y las limitaciones del tratamiento, que no es lo mismo. Tenemos que saber hasta dónde poner o no poner, y hasta dónde lo que ponemos realmente es eficaz, y si no, mejor no estarlo poniendo. El médico, además, el que trabaja en estas áreas, maneja un nivel de estrés acentuado, casi de manera permanente. Se maneja con ansiedad. Esto lo lleva a depresión. Personas o médicos que tienen trastornos del sueño, como pesadillas, sangrado de tubo digestivo, síndrome de desgaste, incapacidad para concentrarse o para hacer determinadas actividades, y muchos requieren atención psicoterapéutica. Lo malo es que no se reconoce, y el médico ha tenido que ser siempre el héroe de 1000 batallas y el que resiste todo, y el que pareciera que no es ser humano. Entonces, pues eso está reservado para los pacientes, ¿no? Para los enfermos. El médico no puede enfermarse ni puede sufrir nada de estas cosas. Existe este término de obstinación terapéutica, que es ese afán desenfrenado por querer hacer de todo y ser el que salva las vidas de todo, o que saca adelante el paciente, aunque lo mande 30 días a terapia y después se muera el paciente. Porque existe una utilización innecesaria de medios, de instrumentos y métodos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. De tal manera que esto debe ponernos a pensar dos veces en hasta dónde hacer y hasta dónde no, y estarlo comunicando constantemente. Otro asunto que no debemos olvidar es que hoy día todo se documenta, todo absolutamente, y a pesar de eso hay muchas cosas que no están en el expediente, y a ustedes les consta que el expediente clínico es el único método de defensa en contra del método de ataque. ¿Y saben cuál es el método de ataque o el instrumento de ataque? Se llama norma oficial mexicana. De ahí se agarran los abogados para pegarle a cualquier médico cuando quieren que algo suceda. Y si lo que dice la norma oficial no está plasmado en el expediente tal y que describa que así lo hicieron, de ahí es de donde se toman para poder meter en problemas serios a los médicos. Por eso es que debemos establecer muy bien los límites. La medicina no debe ser una lucha ciega contra la muerte, y no debemos olvidar que llega un momento en que la muerte constituye el final natural de la enfermedad. Esto
los tanatólogos lo tienen muy claro, pero no todo mundo piensa en la muerte, está frenéticamente acostumbrado a insistir en que la vida tiene que preservarse a toda costa y no siempre se puede. Los pacientes que padecen procesos irreversibles entonces no deben ser objeto de aplicación de medidas desproporcionadas, que son aquellas que ya no van a mejorar o a hacer que el paciente se recupere, aun cuando presenten alteraciones fisiopatológicas que requieran soporte vital. Se debe tener la conciencia y llevarlo a un plano de racionalidad, el esfuerzo que representa inútil, el gasto en salud y el espacio que ocupa una persona que no es recuperable contra el que pueda aprovecharse el espacio para un paciente que sí es recuperable. Entonces, limitar los esfuerzos terapéuticos de ningún modo significa abandonar al paciente, porque eso es algo muy diferente, ¿sí? Los cuidados desproporcionados se dan de manera frecuente, pero esta alternativa con las pacientes graves es tan injustificada en el orden ético como lo puede ser el acortamiento de la vida por técnicas relacionadas con la eutanasia. La alternativa del paciente grave que no es recuperable no será nunca los cuidados intensivos, sino los cuidados paliativos, les decía yo hace un momento. Entonces hay que diferenciar muy bien cuáles son los cuidados paliativos y cuáles son los intensivos. Y el paciente para cuidados paliativos, pues obviamente ya no debe estar en una sala de terapia intensiva. Las medidas desproporcionadas, en lugar de prolongar la vida, entonces prolongan la agonía, el dolor y el sufrimiento. Y no se debieran transformar la asistencia intensiva en un ejercicio inútil y definitivamente inhumano. Debe evaluarse bien la eficacia de los procedimientos que se realizan, porque existe una obligación ética, una obligación moral de realizar solo lo que está indicado. Ahora, el fracaso es una palabra que no checa con la forma de ser o la forma de pensar del médico. El médico, por definición, es triunfador. El médico, por definición, es sabio. El médico, por definición, es resistente. Es el que resuelve, es el que hace, es el que ayuda. Pero bueno, nadie quiere fracasar en sus tratamientos. Sin embargo, hay que diferenciar muy bien que el fracaso no solamente, o más bien, no se presenta por no curar. El no poder curar, pues es algo que sucede en cualquier circunstancia, porque tanto las maniobras como los procedimientos, como la acción de los medicamentos, pues es limitada. Lo que sí representa un fracaso es no cuidar. Entonces es muy diferente no curar a no cuidar, y esto también se nos olvida, y en ese afán de curar perdemos de vista muchas cosas. Hemos visto pacientes que son reanimadas y que tienen una serie de secuelas muy graves y que a final de cuentas pasan 2 meses, y no exagero, quienes hayan visto estos casos, ¿sí? Y que además no se los quieren llevar los familiares, ¿sí? No los quieren sacar del hospital y ahí no los dejan, ¿sí? Pues porque ellos no pueden cuidarlo, porque no saben cuidarlo, por lo que ustedes quieran, pero es un verdadero problema tener un paciente con secuelas que no se puede mover, ni alimentar, ni nada, y está ahí en una situación verdaderamente terrible, porque la sacaron del paro, la sacaron después de tiempos establecidos que se conocen perfectamente bien, y hizo 1 o 2 paros o más, y de todas maneras se aferra la gente a seguir.
Entonces existe el enfermo incurable, pero no el enfermo incuidable. Esta frase ya tiene un buen tiempo y ahí está la referencia. Los tratamientos que se pueden dar para mantener a las pacientes pueden ser o pueden consistir en mantener la homeostasis, mantener la hidratación, la medicación elemental, el control del dolor, la alimentación, el confort y el afecto. Estos tratamientos pueden convertirse en básicos y no debemos olvidarlos porque hay pacientes que no son recuperables y tampoco se les puede privar del beneficio de todos estos elementos, pero es muy diferente a estar sometiéndolos a otro tipo de tratamientos excesivos que implican no solamente el desperdicio de los recursos, sino el que alarguen el sufrimiento del paciente. ¿Qué pasa con la gestante en estado crítico? Una vez que hemos hecho un análisis de todo este marco, surgen varias preguntas, y lo primero es, pues, ¿qué conducta tomar con el feto? Porque pues ahí hay dos vidas. Y otra pregunta es si el feto tiene la condición de paciente, porque hay gente que considera que un feto chiquitito o un embrión, pues ese no es persona, no es un ser humano. Entonces no sería paciente y entonces pues no merece ninguna consideración. Y viene la pregunta de si se interrumpe la gestación en beneficio materno. Y hemos visto infinidad de casos en que se solicita la interrupción del embarazo para poderle dar a la paciente todo lo que requiere desde el punto de vista de los cuidados intensivos. O si se prolonga el embarazo para lograr mayor oportunidad fetal, si el feto está sano y si es viable o no, si la paciente puede opinar, o el esposo, o los familiares, y también si el personal que rodea a la paciente tiene la capacitación y además la experiencia y cuenta con la infraestructura o el equipamiento para poder resolver todas estas situaciones. Existen algunas pautas para la toma de decisiones y yo les diría que la edad gestacional es determinante, porque ahí el feto es el que se convierte como en el intruso entre el tratamiento que se le va a dar a la paciente en estado crítico y la actuación del médico, que a veces se detiene porque piensa que puede ocasionar desde problemas teratogénicos hasta la muerte fetal por el uso de determinados medicamentos. Sabemos también que la cirugía que se le hiciera a la paciente en aras de interrumpir el embarazo, cualquiera que ésta sea, ¿sí?, puede ser la puntilla para que entre en un estado de mayor gravedad o la muerte. Sabemos además que el feto inmaduro seguramente se va a morir in útero por los trastornos metabólicos que va teniendo. Se hace un óbito fetal y posteriormente vendrá la necesidad de hacer la evacuación del útero, porque sabemos toda la fisiopatología que se desencadena y entonces las situaciones empiezan a complicarse. Pero una interrupción debiera garantizar viabilidad para el neonato y también para la madre. Aquí hay que poner en la balanza los dos pacientes y ver realmente qué es lo que podemos hacer. Por eso decía al principio de esta diapositiva que la edad gestacional es muy importante. Y al final dice que la perfusión placentaria es la clave. A final de cuentas, que el feto sobreviva o no dependerá de la oxigenación y de la nutrición que la placenta, en condiciones más o menos adecuadas, le pueda proporcionar. El concepto del límite de la viabilidad para los fetos extremadamente pequeños no está claramente definida. Miren, antes decíamos que el feto debe cumplir cuando menos 28 semanas para poder interrumpir la gestación. Hoy los expertos hablan de 23 y 25 semanas, ¿sí?
Y esta zona gris, que se le llama, origina dilemas éticos muy importantes, porque entre menor edad gestacional vamos a tener mayores secuelas perinatales. Entonces ahí empiezan también los cuestionamientos y los dilemas o las complicaciones para ver qué tan pronto se puede interrumpir y quién se va a hacer cargo de ese feto. Reanimar y someter a tratamiento intensivo a fetos tan inmaduros con altas tasas de mortalidad y secuelas neurológicas graves implica ofrecer un óptimo manejo perinatológico y neonatal. Por eso no es debido que simplemente se trate de sacar a un feto para ponerlo a salvo, sino que si se va a sacar, pues debemos tener una certeza razonable de que se va a poder manejar de manera adecuada. Esto involucra aspectos médicos, sociales, culturales, éticos, legales, económicos y hasta espirituales. Por eso es necesario que el médico se vaya adentrando en todo este tipo de cosas, de conceptos, por una sola razón. Hoy los derechos humanos han llegado a constituir una serie de preceptos jurídicos que hacen y obligan a la gente a que asuma responsabilidades por haber hecho o por no haber hecho. Y si alguien ya tuvo experiencia en esto y le ha llegado a través de la jefatura de servicio, de la dirección médica o lo que sea, una prescripción de la Comisión de Derechos Humanos, pues podrá confirmarlo, y si no, pues algún día tendrán la oportunidad de ver cómo a partir del año antepasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por modificación constitucional, tuvo ya dientes para poder sancionar de manera directa a cualquier persona que viole los derechos humanos de la gente. Y esto nos coloca todavía en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por eso en algunos lugares de Estados Unidos ya no hay gente que haga obstetricia. Y en México ya mucha gente también empieza a dejar de hacer obstetricia, ya no quiere atender ni embarazadas, ni partos, ni nada de eso, y hace pura ginecología. Y esto porque el problema adquiere otra dimensión cuando hablamos de dos vidas, y que una, la más vulnerable, depende de otra que también está en estado de gravedad. Por eso las decisiones éticas en torno al feto extremadamente pequeño se basa también en preguntarse si existe un límite de peso o edad gestacional por debajo de los cuales no se deba iniciar o agregar terapéuticas encaminadas a salvar la vida, porque se consideren inútiles para el niño, o porque prolonguen sin esperanza la vida, o porque hagan sufrir al paciente y a su familia, o simplemente porque ocupen un espacio que priva de atención a otro niño con mayores posibilidades de sobrevida. Uno de los problemas más graves hoy en la atención hospitalaria la tenemos con las salas de cuidados intensivos neonatales. Espacio en las de adultos generalmente hay, aunque sea uno o dos. Espacios en las terapias neonatales no hay uno solo, están atestadas de niños pequeños. Los requisitos que debiera considerar el equipo médico para intervenir es que si existe preparación para efectuar la operación y la reanimación del producto cuando la paciente está extremadamente grave y que tiene la inminencia de morir, no nada más es hacerle una cesárea y sacar al niño, hay que ver toda la serie de cosas alrededor. El médico debe estar presente a la hora de la muerte, tanto ya sea de la madre o bien del feto que trata de rescatarse, es decir, hay que darle seguimiento, no puede haber desapego ahí, sean las consecuencias que sean. Se debe efectuar la cirugía en el sitio de la muerte de la paciente. Yo recuerdo el caso de la Gineco 4, que la paciente quedó descerebrada y se pudo mantener todavía por aproximadamente mes y medio,
y se logró obtener un feto prematuro, pero con todas los cuidados y todo, y se habilitó ahí en la terapia intensiva a manera de quirófano, se delimitó muy bien el área y se prepararon las cosas y ahí se hizo el procedimiento. Y una vez que el recién nacido empezó a respirar, recibió la atención, la paciente fue desconectada porque ya esto había sido dictaminado desde mucho antes y hubo gente en contra, tanto de la familia como de los propios médicos del hospital, que no estuvieron de acuerdo en que se mantuviera a la paciente con un ventilador y con medidas que prolongaron la vida, pero que aquí estaba el afán y la seguridad de poder sacar adelante, y así fue. Y el niño hoy día pues vive y está bastante bien. No hay que tratar de obtener el consentimiento en el momento más grave, en donde pues si no están, no están y listo. Hay que actuar con todas las previsiones, pero a veces no es momento de estar pidiendo consentimiento, sobre todo porque las decisiones son muy, muy difíciles. Por lo tanto, hay que actuar con prudencia. Hay factores determinantes que se identifican aquí. Les decía yo, la edad gestacional es fundamental y para nosotros, pese a que a los pediatras no les gusta y muchos de ellos sienten que sacan igual, ya sacan adelante a cualquier neonato independientemente del peso que tengan o de la edad gestacional. Para nosotros como obstetras siempre procuramos que esté de 28 semanas en adelante, que el feto esté en buenas condiciones y que obviamente que esté vivo, y que el tiempo en que transcurra entre la muerte materna y el nacimiento del feto, en el caso de la cesárea post-mortem, que muchas veces se espera el desenlace para poder extraerlo cuando ya no hay más posibilidades de darle sobrevida a la paciente, consideramos un tiempo máximo ideal de 20 minutos. Se han llegado a obtener recién nacidos hasta 40, 45 minutos después, pero en muy malas condiciones. Hay que establecer siempre las condiciones de la madre y el motivo del fallecimiento, porque hay una diferencia entre la muerte de una madre con padecimiento crónico y aquella que fue en condición repentina e inesperada y la condición de hipoxia. Entonces requiere una adecuada y rápida reanimación del recién nacido. El caso entonces de una cesárea post-mortem, ahí se los pongo. Este es del Hospital General de México, que es una mujer de 27 años que ingresó al servicio de urgencias de ginecobstetricia con 39 semanas de embarazo en trabajo de parto con preeclampsia severa, presenta una crisis convulsiva con broncoaspiración masiva, se le declara muerta, se realiza la operación cesárea y se obtuvo una supervivencia fetal y con un Apgar bastante satisfactorio. No digo más datos porque no acabaríamos. Pero así como hay cesáreas post-mortem con productos de término y que tienen buenas posibilidades, también existe ese frenesí en muchos médicos, y esto lo he visto hasta en rescatistas de la Cruz Roja, que quieren abrirle el abdomen a una paciente que cuando llegaron pues ya estaba muerta, ¿no? Pero está gestando. Y ya me tocó casi detenerle la mano a una en un centro comercial porque le quería ahí abrir el abdomen, pero no rebasaba la cicatriz umbilical el útero. Entonces no es nada más heroicamente sacar a un ser vivo y después ahí se muere, y con todo lo que implica esto, ¿no? Entonces aquí hay que tener, les digo, no solamente conocimiento, también actuar con prudencia y medir o prever consecuencias, porque necesariamente estamos metidos en eso. Por eso es que no todo es ciencia. ¿Es muy importante la ciencia? Sí. ¿Es lo primero? Sí. Pero
no es todo. Hay que conocer la disciplina a la que uno se dedica, pues es una de las primeras cualidades, pero no debe vincularse al placer intelectual ni al deseo de ser protagónico, sino que debe contextuarse dentro del ethos profesional. Y el ethos es lo que proyecta cada uno de nosotros bajo su propio esquema de moralidad, ¿sí? O hace o no hace, pero sabe por qué sí o por qué no. En la unidad de cuidados intensivos con las pacientes extremadamente graves, es necesario un cambio de modelo en la atención médica que va del rescate o la resucitación a toda costa hasta reconocer que la muerte es inevitable. Para esto se requiere trabajo también y se requiere preparación. En esto deben estar de acuerdo los familiares y el médico, porque tiene que haber también una asunción de todas las medidas que se le están proporcionando al paciente para poder sacar adelante. Debe haber solidaridad y responsabilidad porque éstas obligan al médico al perfeccionamiento de su práctica profesional y porque de esta forma se aprecia que el concepto de competencia, es decir, el saber, el ser competente, está enmarcado dentro de una categoría más amplia que es el que genera su propia ética. Entonces no somos simplemente profesionales de la salud que hacemos de todo y podemos hacer muchas cosas. También es necesario que generemos nuestro propio marco de valores y límites de la actuación. Nosotros podemos decidir si actuamos o no y hacer o no hacer dependiendo de lo que estemos nosotros convencidos y por lo que podamos responder además, porque actualmente pues también se cargan las responsabilidades al médico y luego pues yo no entiendo cómo pueden atender anestesias en 3 salas con un solo anestesiólogo, ¿verdad? Pues pero bueno, por eso hablo de gestión dentro, que es la administración de los servicios de salud, no la atención médica como tal, sino quién organiza los servicios y quién define quiénes están, quiénes se van, quiénes se quedan, a qué hora salen y por qué están y la cantidad de procedimientos que se meten. Es necesario tener comunicación siempre con los familiares. Si no se puede con la paciente por la gravedad, pues porque no solamente la paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y pronóstico, aunque no suponga una información agradable, sobre todo cuando es un padecimiento grave y la paciente va a morir. También la paciente tiene derecho a no saber, pero tiene obligación de decirnos a quién sí le vamos a decir las cosas. Tiene que haber un responsable designado de la información para que hablemos con él y podamos obtener el consentimiento del continuar, o deciden llevárselo a su casa, o en fin, muchas cosas. Hay medio institucional, hay medio privado, y la diferencia muchas veces lo hacen los costos. La enferma que está en etapa terminal tiene un padecimiento mortal de acuerdo a la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, que por caso fortuito o causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor a 6 meses y está imposibilitada para mantener su vida de manera natural con base en esas circunstancias. Diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable, progresiva o degenerativa, o la imposibilidad de respuesta a tratamiento específico, o numerosos problemas y síntomas secundarios o subsecuentes. De tal forma que quien haya tenido oportunidad de ver muchas mujeres embarazadas, pues sabrá cómo
Se embarazan asmáticas, cardiópatas, nefrópatas, lúpicas, amputadas, epilépticas, tuberculosas, de todo se embarazan. Y ahí tenemos que estar. Creo que uno de los casos más dramáticos de embarazo es cuando hay un cáncer, osteosarcoma, por ejemplo, y la paciente, pues cómo se embarazó, quién sabe, pero ahí está. Y hay que tomar decisiones, más que solos generalmente no podemos. La comunicación debe ir acompañada de un marco de veracidad para que el médico no pierda credibilidad. Debe haber un solo responsable de la información. No es posible estar dando la información a 10 de los familiares y todos quieren preguntar y todos quieren saber, porque se vuelve una cena de negros. Debe ser una información clara, completa, oportuna, accesible, veraz, periódica y homogénea, y aunque parezca un juego de palabras, todos esos atributos debe tener esa información. Hay que tomar en cuenta el estado emocional y las creencias. Se debe dar el médico el tiempo suficiente y también el espacio adecuado. Las informaciones y el hablar con los familiares no puede ser en el pasillo y tampoco puede ser deprisa. Tiene que haber una buena comunicación, porque eso evita muchas demandas. Y si no demandas, cuando menos inconformidades o insatisfacciones en las encuestas de salida. Y de alguna manera, pues yo creo que si algo grande tiene el médico es el ego. Entonces, que le digan que no atendió bien a la gente, bueno, verdaderamente es un insulto. O que su paciente no se curó, pero ¿cómo, no? Entonces hay que procurar todas estas cosas. De preferencia, contar con médicos experimentados en cada servicio que tengan además habilidades de comunicación, es decir, que sean asertivos, que conozcan del estado real del paciente, que puedan establecer un pronóstico más o menos certero, que ese pronóstico pueda estar basado en modelos matemáticos de preferencia. Sí, ¿qué quiero decir? Establecer un porcentaje de posibilidades de sacar adelante a los pacientes en términos de lo que las estadísticas o las evidencias científicas marcan. Aunque, a pesar de la medicina basada en evidencias, nada sustituye a la experiencia clínica. Eso es fundamental. Nada más que no hay que irse a los extremos. Hay gente que se cree muy experta porque ya es grande de edad y ya no se ocupa de leer. Y al revés, el que se la pasa leyendo, pero que es inexperto. Un estudio mostró que la probabilidad de que varios pacientes murieran a los 2 meses era de 62% y todos murieron al día siguiente. Este es una de las situaciones que puede llegar a darse, en donde las estadísticas pueden decir una cosa y sucede otra. Entonces, los dos elementos hay que considerar. Otro asunto importante es el de la confidencialidad, donde existe un fundamento moral y un fundamento legal. Es decir, el secreto profesional es una cosa, como responsabilidad ética, pero también ahora hay un marco jurídico que obliga y sanciona a quien viole la confidencialidad o los datos sensibles, especialmente los datos íntimos, de tal forma que por eso es ahora lo de la ley de transparencia, y que en los consultorios médicos deben hacer la declaración de privacidad, y en todos los lugares donde se revelan datos personales hay que guardar estos aspectos de confidencialidad, y solamente expresarlos cuando hay una obligatoriedad de revelar la información o el secreto, o cuando existen situaciones conflictivas porque está implicado en un caso médico legal o el paciente está involucrado en algún delito.
Es importante también recordar que los comités de bioética tienen un papel importante. Desafortunadamente hay muy pocos bioeticistas, hay muchos habilitados, sí, hay mucha gente que piensa que sabe y no sabe, y gente que confunde el comité de bioética con cualquier otra cosa. Hay que identificar muy bien qué son, qué funciones tienen, cuántos tipos de comités hay. Hay que ver la propia ética en el interior de los comités. Los comités no están formados por amigos del director, sino que están conformados por gente que ayuda a tomar decisiones equilibradas, prudentes, racionales, sensatas, justas, imparciales, y que simplemente pues aporta una recomendación, y finalmente la autoridad toma la decisión que le corresponde por ley. El funcionamiento de estos comités es también muy importante, y hay dos maneras de operar un comité, les diría yo. Cuando se instala y no vuelve a sesionar jamás, nada más cuando viene la certificación, entonces vuelven a sesionarlo y tienen las actas. Ahí muchas actas son incluso ficticias, o los comités que funcionan regularmente para tener una forma de aprender más cosas y de analizar problemáticas que no solamente son de la atención médica, sino inclusive conflictos interpersonales, que mucha gente no le quiere entrar a eso porque implica tocar intereses, y ahí no se mete la gente. Existen algunas fórmulas para ese tipo de cosas que se llaman comités de honor y justicia, pero que verdaderamente no conocen muchos de ellos la ética ni por lo redondo. Por eso tienen una relevancia e influencia en las decisiones del sitio donde se esté trabajando. Como conclusiones, yo les diría que los profesionales de la salud son la clave en la custodia del bien supremo, junto con la vida, que es la dignidad de la persona, sin perspectivas de vida en las unidades de cuidados intensivos. Que la decisión de prolongar el sufrimiento debería ser discutido por el equipo de salud y no dejar huecos importantes en el diálogo de los profesionales. Que se requiere formación ética para fortalecer el vínculo entre profesionales de la salud, la familia y el paciente, y que este es el punto crítico para comprender mejor la diferencia entre el simple acto médico y una perspectiva ética para el cuidado de las pacientes sin perspectiva de vida. Les agradezco su atención, estamos en tiempo, muchas gracias.